Amén, así que damos gracias a Dios. Quiero invitarle a abrir la palabra en 2 Timoteo 1:6. Segunda Timoteo capítulo 1 versículo 6 dice así en el nombre del Señor: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo quiero hacer una pregunta antes de comenzar a predicar. ¿Cuántos saben acerca del asiento de misericordia? ¿Conocen el asiento de misericordia? Quiero hacerlo conocer inmediatamente porque después van a escuchar dentro del mensaje. El asiento de misericordia es, ustedes saben que el arca del pacto había 2 querubines con las alas abiertas y entre las alas no se alcanzaban a tocar, pero cuando bajaba la presencia de Dios, ahí en ese lugar, entre esas alas, aparecía la llamita azul. Y que eso significaba, cuando aparecía la llamita azul, significaba que Dios estaba ahí presente. Ese es el asiento de misericordia. ¿Amén? Amén. Si usted lo estudia y recala en la palabra, lo va a encontrar así. Algunos de nosotros hemos sido bendecidos con la visitación de la presencia de Dios en ciertos momentos, otros sí, otros no, pero todos queremos cada vez más de Dios. Amén. Yo creo que es un deseo y es un anhelo de nosotros de que queremos más de Dios. Entonces nosotros tenemos que darle la bienvenida a la visitación, esa que viene de parte de Dios. Pero nuestro deseo real, ¿cierto?, es la habitación donde su presencia permanezca pero viva en cada uno de nosotros todos los días. Y usted sabe que este es el templo, dice la palabra, que somos el templo del Espíritu Santo. Significa que esta es la casa de Dios. Amén, porque este es el templo. ¿Qué podemos hacer para que Él se sienta bienvenido en todo momento y no tan solo algunas veces ahí en nuestros corazones? Porque la verdad de las cosas es que todo depende de cada uno de nosotros. No es de otro, no, es de nosotros. Si usted viene con disposición a la casa de Dios, Dios le va a bendecir. Amén. Y es así. Aunque muchas veces esperamos que otro venga y que otro diga y que a través de otro venga, no sé, de cada uno de nosotros. Sabemos que su voluntad, la voluntad de Dios, es permanecer permanentemente en nuestras vidas. Él quiere estar no solamente en nuestros corazones, es cierto, sino que también en nuestras ciudades, en nuestras comunas, en nuestra nación. Él quiere estar siempre. Pero ¿cómo podemos lograr realmente que Él se quede? A través de la historia tenemos que en algunas oportunidades, ¿cierto?, ha descendido de tal manera el poder del Espíritu Santo que ha quedado ahí registrado en la historia. Pero al Señor le gustaría sentarse ahí en la intimidad de nuestros corazones y tener comunión con nosotros. Podríamos decir que el asiento de misericordia, que es el lugar donde Él desciende y donde Él quiere estar, así como en el Antiguo Testamento era, ¿cierto?, ahí en el arca del pacto, después de Jesús, ese asiento de misericordia está en nuestros corazones. Él quiere venir, Él quiere estar, Él quiere permanecer con nosotros. Podríamos decir muchas cosas al respecto, pero Dios está anhelando y desea que cada uno de nosotros, a los que Él eligió, a los que Él llamó, a los que Él apartó, porque nosotros como pastores tenemos un privilegio único, exclusivo, y que va a repercutir en la eternidad.
¿Me escuchó bien? Amén. Esto va a repercutir en la oportunidad. Porque a usted, a mí, a cada uno de nosotros, Él nos eligió para pastorear un rebaño que es del Señor, porque no es nuestro. Aunque hay pastores que a uno dicen, esta es mi rebaño. Y sacan pecho, no. El rebaño es del Señor. Amén. A nosotros nos eligió, nos apartó, ¿cierto? Para enseñarles a ese rebaño, educarlos en la palabra, guiarlos en la palabra, para que puedan llegar a la vida eterna. De nosotros depende. Si nosotros nos colocamos en las manos del Señor, obviamente que Él nos va a usar y se va a derramar la presencia del Señor. Fíjese que nada en su casa puede sostener el peso de su gloria. A menudo sus visitaciones terminan en tristeza de parte del Señor, porque no encuentra un lugar, no encuentra un espacio para Él. Él quiere venir, Él quiere entrar a nuestro corazón. Aquí, donde Él ha dicho que este es el templo de su Espíritu Santo. Pero Él no puede entrar por diferentes circunstancias. La verdad es que el Señor se va porque no encuentra ese lugar para Él. Cuando hay pecado, y diferentes tipos de pecado, podríamos decir que Él viene, llega ahí a la puerta y mira, no puedo entrar. Y los únicos culpables somos nosotros. Porque ¿qué es lo que hay en nuestros corazones? Usted tiene que pensar que seguramente que no ha dejado ese espacio donde el Señor quiere entrar y quiere estar ahí con nosotros. ¿Qué es lo que está impidiendo? En el Antiguo Testamento la palabra traducida para gloria es kabod. Literalmente esta palabra kabod significa pesadez o el peso del esplendor. O sea, ese es el peso de la gloria de Dios, es el kabod. Me pregunto cuántas veces esa pesada gloria de Dios nos ha visitado y no ha podido entrar. No ha podido entrar. Recuerde que la palabra dice que cuando el ser humano peca, el Espíritu Santo gime, se entristece. Es así, Dios se entristece porque no puede entrar. Nos podemos pensar que muchas veces viene el Espíritu Santo y como que quiere entrar y entra y se va. Y un momento decimos, aquí se manifestó el Señor, la presencia, su gloria manifiesta. Pero un poquito, ¿por qué el Señor se fue? Y a veces algunos conversan y se hablan uno a otro, ¿por qué fue un poquito nomás? ¿Y por qué hoy día sí y después otro día no? Debemos preguntarnos. Porque Dios quiere lo mejor. Él quiere bendecirnos. Él quiere estar todos los días con nosotros. Podríamos decir de la siguiente manera, que Él no quiere la custodia, sino que quiere todo. O es todo o no es nada. Para eso no hay dobleces. Podríamos decir que en algún culto que de repente se manifiesta la presencia de Dios, que estuvo bonito, hermoso, precioso, los hermanos se regocijan, danzan, pero todo se escapa rápidamente porque no tenemos lo que Él está buscando. La mayoría de los hermanos que han experimentado visitaciones tremendas de Dios se preguntan, ¿y por qué no se quedó? ¿Por qué el domingo pasado tuvo el Señor, lo sentí fuertemente y ahora no pasa nada? Podríamos decir que muchas veces Él viene, nos toca y a ver si es que nos gusta. Porque si nos gusta, queremos más. Pero no. Algunos llegan desanimados, sin ganas. De repente el mensaje para algunos puede ser bueno y para otros no. Y pasan mirando la obra, ojalá que termine loco de predicar, que sea cortito. ¿Cierto?
Se quieren ir. ¿Qué es primero? Y por supuesto, hablamos esto nosotros para los hermanos, pero para nosotros con mayor razón. Para nosotros como pastores, pastoras. Porque nosotros somos los elegidos de parte de Dios, apartados para guiar un rebaño para que le adore a Él por la eternidad. Es un privilegio tremendo, grandioso, que está en nuestras manos. Y algunos lo despilfarran. Podríamos decir que la respuesta es muy sencilla al respecto de lo que les estoy hablando. Porque no hemos construido el asiento de misericordia que sostenga la gloria de Dios. Recuerden que la gloria de Dios estaba ahí. El rey David, él lo único que quería era traer el arca del pacto. Bueno, él desde niño, ¿cierto?, comenzó a adorar a Dios. Aprendió a tocar ahí, entre medio de los cerros, pastoreando. Pero ya aquí, de lo que le estoy diciendo, él quería traer el arca del pacto. Porque sabía que donde estaba la gloria de Dios, iba a haber bendición. Amén. Y por supuesto, nosotros no hemos podido construir un asiento de misericordia que sostenga la gloria de Dios, el cabot, el peso de la gloria de Dios. Porque eso debería ser constante todos los días y en todo lugar. Pero algunos escondidos por ahí pecan. Aquí no hay nadie mirándome. Pero Dios está en todas partes. Así es. ¿Dónde huiremos de su presencia? Así es, Señor. Dijo David, al lugar que yo fuera, si fuera a lo más alto, a lo más lejos, ahí está Dios. Y en una oportunidad hace años atrás, cuando fui a Buenos Aires, y en el avión cruzando la cordillera, dije, Señor, ¿tú también estás aquí arriba? Era joven ya. Señor, ¿tú también estás aquí arriba? Amén. Y me puse a hablar en lengua, no me importó si, no me acuerdo si había alguien al lado de mi asiento en el avión. Pero sí, Él está en todas partes. Y yo creo que usted ha podido experimentarlo. Lo que es cómodo para usted, lo que es cómodo para mí, es seguramente para Dios no lo es. Entonces debemos estar preocupados. Debemos saber que el peso de la gloria de Dios, el cabot de Dios, ¿cierto?, quiere estar siempre con nosotros. A veces estamos contentos de sentarnos en nuestros cómodos asientos espirituales, reclinables ahí todo el día, muy cómodo. Pero el asiento de gloria de Dios, el asiento de la misericordia, es diferente. Es el único asiento en la tierra que aguanta el peso de su gloria y lo anima a Él a entrar y quedarse. Entonces, cuando el ser humano, ¿cierto?, recibe el bautismo del Espíritu Santo, Él se atrevió a entrar porque ese corazón estaba listo y ansiaba, anhelaba con todas sus fuerzas recibir el Espíritu Santo. Abramos nuestro corazón para Él. No para las cosas cotidianas. Si bien es cierto, a veces nos puede gustar algún equipo, algún partido de fútbol, pero eso no debe ser mayor que la gloria de Dios. Amén. Él es mayor. Sí, Señor. Él quiere estar ahí en nuestros corazones. Porque este es el templo, y a veces algunos hablan despectivamente. Pero Dios está buscando una iglesia que haya aprendido cómo construir un asiento de misericordia para su gloria. Lo pensamos, sabemos perfectamente que es aquí, porque donde 2 o 3 congregados en su nombre, Él está ahí. Hace poco el presidente de la Asamblea de Dios nos contó, andaban con todo el cuerpo administrativo en África. No recuerdo bien el nombre del país que estaban. Y cuando llegaron ahí, el presidente de la Asamblea de Dios de ese lugar dijo, vamos a ir a la iglesia, tiene un nombre muy especial, y para que el presidente entonces de Chile iba a predicar. Y cuando llegan a ese lugar no había ningún templo, ninguna construcción, había un árbol. Dijo, esta es la iglesia tanto, y era un árbol.
Y comienzan a llegar los hermanos, los músicos ahí con los tambores, que son especiales, ¿cierto? Los africanos para eso. Y comienza el culto, pero comenzó desde principio hasta fin lleno de la gloria de Dios. Nos preocupamos muchas veces de la estructura, ¿cierto? Que sea lindo. Dios no está en contra de eso, pero a Él le interesa más los que están dentro de ese lugar. Amén, Señor. Por eso que dice que donde hay 2 o 3, Él está en el medio. Amén. Y para eso tiene que haber un deseo, un anhelo de nosotros, de que Él pueda estar. Este lugar está lindo, está hermoso, de años atrás era distinto aquí, está bonito, amén, para la gloria de Dios. Pero más que eso, lo que le importa a Dios somos los que estamos aquí. Sí, Señor. Cuando el Señor encuentra una casa que ha pagado el precio de construirle a Él un lugar de descanso, Él va a venir y va a entrar y va a buscar su asiento, el asiento, ¿cierto?, de misericordia. Fíjense, de las 3 casas que se le ha construido a Dios ahí en el Antiguo Testamento, ¿cierto?, está el tabernáculo de Moisés, está el de David y está el de Salomón. 3. Pero de esos 3, ¿cuál prefiere Dios? Solamente el de David. Y era el menos, podríamos decir, el más feo. Ahora, el de Moisés estaba lleno de velo, todo el lugar así, velos, se veía bonito y todo, con velos. Y nadie podía entrar al lugar santísimo. O sea, digamos, de aquí para acá el lugar santísimo, de aquí para allá el lugar santo. Pero nadie podía entrar, ni siquiera el lugar santo. Solamente los sacerdotes. El pueblo no podía entrar. Solamente el patio de afuera. Y el de Salomón, que podríamos decir que gastó billones de dólares hoy en día para construir majestuosamente un templo precioso para Dios, pero a Dios no le interesó ni el de Moisés ni el de Salomón. Ahora, si nosotros miramos, ¿con qué te quedas? Uno mira, no, el de Salomón, pero Dios dijo no, el de David. Y era el que tenía 4 palos, tiraron una lona ahí para cubrirla, ¿cierto? El arca del pacto, cubrirla del polvo, de la lluvia, en fin. Pero la gente, toda alrededor, adorando a Dios. Y eso es lo que Dios quiere, que le adoremos a Él. Así es. Entonces en el tabernáculo, digamos, de David, esa casa, Dios dijo que la iba a replicar por la eternidad. Por la eternidad, eso es lo que Dios quiere. Y nos está refiriendo a la estructura física. Nosotros miramos la parte física, lo material. Pero Dios no, Dios mira los corazones. Así es. Entonces David hizo algo espectacular, yo lo encuentro espectacular, ¿eh? Había que adorar a Dios 24/7. No había un momento, ningún espacio en el cual nos adoró a Dios. Digamos, por grupito, ya ustedes, digámoslo así, ya tú, van a adorar todo este tiempo y después viene el otro grupo y todo, y están 24 horas, todo el mes, todo el año. Y al final fue por 40 años que se adoró a Dios. Y eso es lo que Dios echa de menos, que le adoremos a Él todo el tiempo. ¿Me escuchó? Todo el tiempo. Amén. Y en todo lugar. Fíjense, cuando yo siempre despierto en la noche, ¿será porque estoy más viejo? Amén. Gracias. Despierto y hay que ir al baño. Entonces, pero yo despierto y digo, te alabo, Señor, gracias por cada minuto que pasa, sigo con vida. Gracias porque todavía te puedo alabar aquí en la tierra. Y estoy así, en mi mente, siempre, en todo lugar. En todo lugar, hermano, pastor, pastora. Adora al Señor en todo lugar. Aún en la ducha, adora al Señor. En la calle, en tus quehaceres, adora al Señor. Eso es lo que Él quiere, que le adoremos las 24 horas del día, en todo tiempo, aún durmiendo. Gloria al Señor. Aleluya. Gracias.
Y es ahí cuando el avivamiento vendrá. En el año 1974, yo era el presidente de los jóvenes de la iglesia y vino un gran avivamiento a Chile. No sé cuántos serán de mis tiempos, pero vino un gran avivamiento a Chile. Tan grande que en las noticias replicó, dice, ¿qué es lo que pasa en las iglesias evangélicas? Porque yo me recuerdo, un día domingo estábamos en el culto y el culto era a las 12 de la noche y no se podía terminar porque la gloria de Dios era tan grande. Ahí ya algunos empezaron a caerse, en fin. Y yo como era el presidente de los jóvenes, después tenía que dejar a los jóvenes a sus casas, día domingo, al otro día había que ir al colegio. Otros al otro día tenían que ir a trabajar. Así que yo los llevaba a ellos, como llevaba uno al curado ahí en la calle, hablando en lengua. La gente de las casas salía para afuera porque por el griterío, la bulla. El problema era cuando tenía que dejarlos a ellos en sus casas, porque los papás no eran convertidos. La explicación no había que decirle porque ellos no iban a entender. Y cuando llego a la casa después, no sé, 2 de la mañana, más de las 2 de la mañana, pude por fin llegar a mi casa, acostarme. Estaba tan contento, decía, Señor, gracias. Qué grande es nuestra iglesia. Gracias por visitarnos. Uno cachilón, po. Iglesia. Pero el otro día, las noticias eran en todo el país. Y había una niña que era de la escuela dominicana, alumna de mi esposa, ahora es pastora ella. Resulta que iba al colegio hablando en lengua. Y así, en todo, hablando en lengua, no parando de hablar en lengua, día y noche, hablando en lengua. Entonces del colegio la mandaron a buscar a su papá, pues. En esos años era el diácono, después ya se convirtió en pastor también, Hernán Valladares. Y me dijeron, ¿su hija es extranjera? Porque está hablando un idioma que no, tiene que ir entonces a un psicólogo. Porque obviamente la gente no entiende. Así es. Y ella estuvo una semana hablando en lengua, no podía hablar en español, así que hice los diarios. Entonces yo rebusqué, cuando escribí un libro que toqué ese tema, encontré los diarios de ese año y hablaban al respecto. Porque cuando Dios decide visitar es porque hay un pueblo que clama. Aleluya. Hay un pueblo que gime. Hay un pueblo que se quebranta. Año 1974, después del golpe de Estado, igual no había comida, era complicado todo. Entonces el pueblo gemía a Dios, aún los no creyentes clamaban a Dios porque no había que comer. ¿Cuántos son de esos tiempos? ¿O soy yo el único viejo? ¿Cierto? Pero era caótico lo que pasaba en Chile. Pero Dios, en su gran amor y en su gran misericordia, derramó de su espíritu, bajó su gloria. Hermano, nosotros no tenemos que dejar pasar la hora de visitación del Señor. Francamente creo que hemos perdido nuestra habilidad de honrar a Dios como se debe, en nuestros corazones, en nuestras iglesias. Cantamos los cánticos con entusiasmo, con alegría, pero lo importante es hacerlo de corazón. Ayer en el culto en la iglesia fue precioso. Los jóvenes ahí como se danzaban atrás, después andan por todo, corriendo ahí. En el templo, tú sabes que el templo es grande, pero ahí corrían por las bancas, todo. La gloria de Dios. La gloria de Dios se manifestaba. No podemos dejar que los afanes de esta vida sean prioritarios, que sean mayor. Debemos desear la gloria de Dios. Amén. Y para eso depende cada uno de nosotros. Queremos que Dios bendiga. De años atrás que se ven hablando, profetizando que Chile será para Cristo, pero cada vez vemos que hay más delincuentes, más robos, más asaltos, más portonazos. ¿Dónde está la iglesia del Señor? Debemos orar, debemos clamar. El único quien puede aplacar la ira de Satanás es el Espíritu Santo de Dios. Y para eso
Dios nos tiene a nosotros. Somos nosotros los llamados, somos nosotros los que tienen que estar ahí en la brecha, clamando a Dios, Amén. abriendo su corazón. No solamente el corazón, sino que las puertas del templo que se abran y que si viene el Señor así, y que vea que está su asiento, donde Él quiere estar. Dice que nosotros no tenemos ningún derecho de pedir el fuego de Dios, a menos que estemos dispuestos a ser el combustible para que la llama esté. Amén. Porque uno puede traer unos palitos, carboncitos. No. La llama de Dios es distinto. Eso solamente es este combustible. Somos nosotros el combustible para que la llama, la gloria de Dios, el Kabod de Dios venga y se derrame. Debemos orar purificados y tenemos que martillar con los problemas de la vida. De repente andamos con dolores, con achaques, pero no importa. Dios está con nosotros. Amén. Amén. Yo he estado sentado porque no puedo estar mucho rato de pie, pero curiosamente cuando predico no tengo dolor. No, pues pasa eso. Pero cuando me voy a bajar viene el dolor. Sí, es verdad. Y así he visto de varios pastores, yo pensé que yo era el único. No, Pero ahora el obispo también. estamos en la misma. Me llegó el viejazo. La manera de construir un asiento de misericordia es tomar nuestra posición como adoradores. Adoradores purificados, martillados con los problemas de la vida. Recuerda que Jesús sufrió latigazos, ¿cierto? Lo crucificaron. Todo lo que sufrió por amor a nosotros. Y de repente nosotros nos quejamos con un pequeño dolor. Pero recuerde que Dios está con nosotros. Amén, Señor. Los golpes de la vida nos enseñan a seguir avanzando. Ahora, este mensaje es mucho más largo, pero tengo que cortarlo porque ya se sacó otra vez todo el obispo. Quiero decirles, ¿cuándo se dará cuenta la iglesia que Dios no está buscando el arca perdida? Aunque de alguna manera andan buscando el arca perdida, no la encontrarla. El único quien sabe dónde está es Dios. Dios sabe dónde está. Pero lo que Dios está buscando no es el arca, es a los adoradores. Amén. Para poder reemplazar la gloria perdida en la tierra. Con David, cuando trajo el arca al pacto, usted sabe que cuando iban entrando ahí a Jerusalén, él danzó adelante, contento, alegre. Y esa fue la primera vez en la cual no había un velo que tapara el arca. El que pasara podía ver. Quiero decirle que Dios no estaba ni ahí con el velo. Pero era necesario el velo para que el ser humano no muriera, porque estaba la gloria de Dios. Pero cuando Jesús muere en la cruz, dice la palabra que el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Ya no hay más velo, entonces ahora el lugar santo, el lugar santísimo está abierto. Podemos entrar y podemos adorar con libertad, ¿cierto? Saber que al que adoramos, Él está vivo y Él está con nosotros. No temamos, pastores, a la adversidad. Recuerde que los verdaderos adoradores, que son formados con oro purificado por el fuego y labrado a través de la adversidad, ¿cierto? Esas cosas de la vida que a veces nos toca vivir, reflejan la luz de la gloria de Dios en nosotros. Porque cuando estamos con enfermedad, con dolores, ahí la gloria de Dios se mueve. Cada golpe, cada picotazo o marca de un punzón y cada golpe de transformación bajo la presión del abatimiento es otro reflector de la multifacética gloria de Dios. Porque a Dios tenemos que adorarle no solamente cuando estamos sanos, ¿cierto? No solamente cuando estamos contentos porque nos fue bien, porque nos subieron el sueldo.
con una buena noticia, no, en todo tiempo, en toda adversidad. Recuerda que en medio de la tormenta, ahí está el Señor. Aleluya. Entonces que la gloria de Dios sea en cada uno de nosotros. Que así sea, Señor. Y que los espejos sea bendecido. Amén. Que su congregación sea bendecida. Amén. Amén. Pero el principal de todo esto, que debería venir un gran avivamiento, son los pastores. Somos cada uno de nosotros. Somos nosotros el combustible para que la gloria de Dios se mueva. Así como ahí, en ese tiempo de David, estaba la llamita azul porque estaba la gloria de Dios ahí. Y fue por 40 años que estuvo, se manifestó grandemente. Fue grandioso. Porque donde está Dios, donde está Él, hay victoria. Amén. Donde está Él, hay libertad, Sí, Señor. sanidad, milagros. Donde está Él. Y los responsables de eso somos nosotros. Pero aquí estamos para adorarle a Él. Sí, Señor. Y para entregar nuestro corazón. Señor, si no he hecho lo debido, perdóname, pero Señor, quiero entregarme de lleno para que tu gloria, el cabot tuyo, venga y se manifieste no solamente en mi vida, sino que en toda la iglesia. Así sea. Póngase de pie. Gracias.